Muy buenos días, estimados alumnos de la asignatura Administración del Mantenimiento. Les doy la bienvenida a este video instruccional. En este caso vamos a efectuar o vamos a confeccionar una ficha técnica para equipos instalados en planta, ya sean móviles o fijos, a partir de esta planilla base de la actividad. Bien, para poder llevar este archivo a una planilla de Excel, lo primero que vamos a hacer es utilizar la herramienta recorte, que la pueden encontrar en Windows, buscando programas de archivos, escriben herramientas de recorte, abren, pueden hacer ahí nuevo recorte, y en este caso, como la plantilla es grande, va a cambiar de color si ustedes se fijan. Y en este momento lo que está preguntando es qué es lo que quieren recortar. Yo voy a comenzar creando el primer punto de la ficha. No la copio entera porque en realidad para allá no hay más información. Por lo tanto voy a copiar solo esta parte. Ya está creada la copia. Abro un archivo Excel y control V corta, copio la imagen. No es necesario que sea tan grande para disminuir el espacio. Achico un poco y la ubico en una esquina para poder ir viendo cuál es la información. Lo primero que debiéramos preguntar, bueno, existen varias formas o metodologías, incluso el orden de cómo crear la ficha. Aquí vamos a dar una opción, ustedes pueden ir haciendo los cambios que estimen convenientes. Y además no voy a explicar en extenso todos los pasos que tienen que ver con la planilla Excel, porque ustedes ya pasaron por un curso de herramientas computacionales donde vieron todo este tipo de opciones que tienen en el Excel. De todas maneras, siempre podrán consultar a su profesor si es que hay algo que aún no les queda claro. Dicho eso, entonces vamos a comenzar creando el encabezado de esta ficha técnica, y lo primero que vamos a hacer es pensar más o menos cuántas columnas voy a utilizar de ancho, porque el nombre de ficha técnica ocupa el ancho de la hoja, por tanto necesito saber la información que irá abajo, cuántos casilleros voy a necesitar. Voy a necesitar una columna para agregar el número del encabezado del título, por tanto una. Necesito una columna para los números interiores de cada subsección, junto con los nombres. Tendría 1, 2, 3 y en la última 4 voy a colocar la información. Por tanto, debiera utilizar 4 columnas. ¿Por qué necesito eso? Porque ahora estas 4 columnas yo voy a cliquear combinar y centrar, y aquí voy a comenzar escribiendo el nombre de la ficha técnica. Escrito eso, voy a colocar un color similar al fondo, ficha técnica, lo voy a dejar en negrita. Luego debiera yo escribir 01, pero este 01 lo voy a dejar en una casilla aparte para poder ir siguiendo la correlación hacia abajo. Por tanto, en la primera columna voy a cambiar el ancho. Ustedes, para cambiar el ancho de la columna, seleccionan este caso. Si ustedes se fijan, aparece una flecha negra que le indica que va a seleccionar la columna completa, y en la misma posición con el botón derecho van a las opciones, ancho de columna, y vamos a dejar un ancho de columna exacto de 4 puntos. ¿Ya? Teniendo eso, aquí voy a integrar el número 1.0, y en la casilla que está al lado voy a ingresar el texto. En este caso, antecedentes generales. Muy bien. Y como si vamos al texto original, damos cuenta que antecedentes generales también cruza todo el archivo. Por tanto, voy a decir aquí copiar y centrar, combinar y centrar, pero lo voy a alinear a la izquierda. Hay una forma, si es que les molesta, de ver el cuadriculado y lo vean como una hoja en blanco, es que vayan a la pestaña Vista y seleccionen línea cuadrícula y la deseleccionen.
Así va a aparecer el archivo sin ninguna cuadrícula, aunque existen aún están aquí todas las celdas, pero no aparece la cuadrícula. Eso es de acuerdo a lo que ustedes estimen conveniente. Yo lo voy a dejar con la cuadrícula para que se vayan guiando. Ya puesto, lo otro que voy a hacer con el número de la ficha, voy a agregar aquí y voy a decir que todos los números queden centrados y en medio del espacio. El formato final, como los anchos, voy a ir agregándolo a medida que voy avanzando en el archivo. Ahora voy a colocar la serie de números que están aquí y a eso les voy a asignar también solo una columna, que en este caso van a agregar 1.1 y como tienen que haber visto en su asignatura de herramientas computacionales, lo toman, si ustedes se fijan ahí, cruz blanca, ahí está la cruz negra, van a arrastrar hasta que les diga, ahí si ustedes se fijan, al lado de la cruz negra aparece hasta qué punto de la serie están llenando. Nosotros necesitamos llenar hasta el 1.10 y va a quedar hasta el 1.10 para que tengan que escribir uno por uno. Vamos a centrar y también vamos a seleccionar la columna B, botón derecho, ancho de columna y vamos a dejar también en 4 puntos el ancho de columna. Muy bien, ahora lo que tenemos que tener es el espacio para agregar los nombres. ¿Ya? Tienen dos opciones, si tienen una planilla, podrían ir a la planilla, copian el nombre y luego lo copian en la casilla. Le dan un ancho cualquiera porque recuerden que el formato final lo vamos a entregar después de escrito toda la información. Lo que yo voy a hacer es copiar rápidamente los nombres, ustedes si quieren y pueden practicar escribiéndolos, la marca, el modelo, el sistema para copiar desde acá, ustedes desde el PDF, miren aquí, seleccionan la palabra, control C, cambian con el Alt y Tab, cambian la página y luego se posicionan en la celda y presionan con el control presionado, apretan V o V corta y va a pegar el texto. ¿Okay? Entonces esto nos ayuda a poder añadir la información bastante más rápido que si la escribiéramos. ¿Okay? Hay más opciones, así es. Creo que me salté una. Tenemos nombre, código, marca, modelo. Me falta el montaje. Si les falta uno, no hay problema. Pueden seleccionar. Si ustedes se fijan, entre modelo y fabricante debe ir montaje. El que no traspase, pero no deben borrar nada. Pueden seleccionar estas celdas y las desplazan tomándola desde la orilla. Fíjense, cruz blanca, pero si yo me acerco a la orilla va a aparecer una cruz con flechas que le indica que usted va a mover lo seleccionado. Lo voy a mover uno hacia abajo y voy a copiar montaje. Ahí está. Muy bien, copiado eso, entonces ahora vamos a ingresar la información, que en este caso yo voy a ingresar solamente las primeras. Pueden copiar aquí, incluso pueden copiar con los dos puntos si es que estiman conveniente. Si ustedes se fijan, al haber ya nosotros seleccionado las 4 columnas, cada vez que yo utilizo más espacio, la ficha, el nombre ficha técnica, sigue el comportamiento de los anchos de las 4 columnas. Por eso era importante que ustedes primero vieran qué ancho de columna van a utilizar. Si quieren dar acá, pueden dar el color, ¿cierto? Para que se parezca. Vamos a poner aquí bordes externos en la parte superior. También va a tener bordes externos. Bien, voy a copiar la información. Voy a copiar la información aquí.
Las fichas técnicas siempre son un ítem importante dentro de la administración del mantenimiento porque me permiten tener organizado tanto como ven aquí el nombre del equipo, un soplador bilobular, un soplante, perdón, bilobular es un compresor de aire, ¿ya? El código del compresor, cuál es la marca, esto nos permitiría eventualmente poder generar una orden de compra o cotizar de acuerdo a la información que poseo. Si no poseo información certera, va a ser muy difícil hacer una buena compra o, incluso es más, hacer una compra alternativa. Ok, vamos, vamos copiando uno a uno la información. Bueno, esta información que yo estoy copiando aquí de manera ejemplo, se debe ir ingresando de acuerdo a los datos reales de cada máquina o equipo. Esto es importante, cuál es la fecha de instalación del equipo, no de fabricación, la fecha de cuando la instalé y cuál es el tiempo de garantía del mismo. Terminada de copiar la información, vamos a dejar esta primera columna para que nos aparezca igual aquí como una sola celda. Vamos a seleccionar todo el cuerpo y vamos a ingresar, combinar y centrar. Finalmente vamos a agregar aquí los recuadros, lo pueden ir agregando uno a uno. ¿Sí? Pueden agregar todos aquí y pueden agregar estos acá. Vamos a copiar. Otra forma, si quieren y recuerdan cómo generar solamente alguno de estos, que no, si no quieren hacer tantos como estos que están aquí y necesitan hacer algo en particular, pueden ir a más bordes y les va a preguntar exactamente en este recuadro qué es lo que quiero hacer. Yo en realidad ya tengo el recuadro externo, quiero colocar líneas intermedias solamente en el sentido horizontal, acepto y ya aparecen todas las líneas intermedias. Si ustedes se fijan aquí, puedo generar líneas intermedias, pero si ustedes se fijan aquí, no hay una línea divisoria, por tanto esta línea que aparece en el lado izquierdo la vamos a retirar, quitar esa línea y ahora ya aparece tal cual como está aquí. Pueden colocar el texto en negro y, como les comentaba, si no quieren ver todo el cuadriculado para hacer una mejor comparación entre lo que usted está haciendo y la actividad, va a vista, formato, o sea, perdón, línea de cuadrícula, la quitan y se dan cuenta que ya tienen. Luego lo que nos quedaría sería aumentar el ancho. Van aquí, aumentan el ancho, o sea, o el alto en realidad en este caso, de la fila número 1, presionan sobre la fila número 1 sobre el número, botón derecho, alto de fila, en este caso vamos a poner el doble del otro, o sea, 30 puntos. Para que no quede la ficha solamente pegada en la parte inferior y esta está en medio, seleccionan, vuelven a inicio y aquí dice alinear en medio. Y ahí tenemos alineado. ¿Sí? Perdón. Con esto terminamos la primera etapa de la copia o la confección, en este caso, de una ficha técnica. Luego de creado esto, lo que vamos a hacer y vamos a poder es repetir algunos patrones. Veamos. Ya podemos borrar esta imagen. Vamos a nuestro ejercicio y vamos a una segunda etapa que sería el punto 2. Volvemos a hacer lo mismo. Recorte, nuevo recorte. Necesito seleccionar esta información. Esto es súper útil cuando tienen esta información llega en PDF desde el fabricante o desde otro lugar y ustedes deben
o necesitan crear esta ficha técnica. ¿Por qué? Porque pueden haber algunos parámetros que no estén correctos, que no sean los mismos, o deban iniciar, crear para un nuevo equipo. ¿Ok? Entonces vamos a crear la plantilla. En este punto va el número 2.0. Luego va características. Falta el tilde. Recuerden que la ortografía es muy importante. Características técnicas. Si ustedes se fijan, como lo escribí en este espacio que es muy pequeño, no se ve el texto. ¿Por qué? Porque lo que debo hacer es seleccionar todos, copiar, o sea, combinar y centrar, y luego lo alinean a la izquierda para que tenga la misma forma de arriba. Seleccionan ambas casillas, lo dejan en negrito, o incluso después pueden tomar aquí y vamos a copiar el mismo color. ¿Ok? Vamos a poner bordes externos y ahí quedó la misma. Es interesante que estas fichas técnicas todas deben tener las mismas dimensiones y la misma información para todos los equipos, porque se genera un estándar en planta para este tipo de fichas técnicas. Entonces vamos a hacer, necesitamos ahora desde el punto 2.1 que van en esta casilla, el 2.1, y lo vamos a arrastrar. Fíjense ahí, tenemos la cruz blanca. Al acercarme a la esquina inferior derecha aparece una cruz negra que me permite arrastrar. Fíjense que al lado de la cruz negra va siguiendo la cantidad, la serie hasta donde está llegando. Yo necesito que llegue hasta el punto 10, así que ahí puedo decirle hasta aquí llego, y en la celda al lado voy a copiar la información. Entonces lo que hacemos ahora es copiar la información en tal cual como lo hicimos en la parte anterior. Vamos a copiar la información, podemos ir al PDF, pueden copiar el texto si es posible. Ahora, en el caso de que fuera solo una imagen como está aquí, bueno, ahí ya se vuelve más complejo, tendríamos que escribirlo manualmente, ¿verdad? Entonces sería 140 kilowatts. Observar que esto siempre tiene un orden. Lo primero que me dio en la etapa 1 eran antecedentes generales como el nombre, la marca, el modelo. Y ahora lo que quiero saber yo son las características técnicas, ¿cierto? La potencia, la sustancia de trabajo, que la potencia de esto tiene que ver con el motor del compresor. Luego me pregunta por la sustancia de trabajo, que en este caso la sustancia de trabajo para un compresor es el aire ambiente. Vamos a ver aquí velocidad de rotación del mismo, porque nos va a aparecer dentro de la información. Entonces, cuando ustedes, les vuelvo a repetir, cuando van a hacer la consulta a un proveedor y quisieran o tienen alguna empresa que les da una alternativa para los equipos, es de suma importancia que tengan esta ficha técnica en todos los casos. ¿Ok? Vamos a ver aquí, presión diferencial. Vamos a copiar la siguiente. Vamos al 2.6. Es importante que escriban los números antes para que se puedan ir guiando, sobre todo cuando los archivos son muy grandes, para que se puedan ir guiando dónde voy copiando. En este caso estoy en la presión atmosférica. Aquí dice presión estática. ¿A qué se refiere eso? La presión, ¿cuál es la presión del sistema cuando está detenido? Vamos a ver, sistema de refrigeración. La refrigeración de este equipo es por aire. Vamos a ver también el peso del equipo.
Esto tiene que ver mucho con el traslado. Ojo aquí cuando dice peso del equipo, estamos hablando de peso, por tanto son kilogramos fuerza. Recuerden que si no escriben la F, significa kilogramos y están hablando de masa. Capacidad del depósito de aire del equipo, en este caso son 11 litros. Tenemos 11 litros. Y finalmente tenemos la unidad a la que presta servicio, dónde está instalado o a qué área de la empresa pertenece, mezcla de fenol. Ok. Si ustedes se fijan, en este caso, aquí hay una celda que tiene mayor información, como les comentaba. El formato final, que son los anchos, más bien de estas dos columnas, la columna C y la columna D, la podemos dar al final. Al comienzo solamente lo que queremos hacer es llenar las casillas. Entonces vamos a dar el formato, combinamos aquí, vamos a entrar, vamos a seleccionar todo el recuadro, lo voy a hacer de una manera distinta, aquí lo hice casi uno a uno. En esta vez lo vamos a hacer de una manera distinta. Voy a seleccionar todas las celdas con el clic sobre lo seleccionado, el clic en el botón derecho, formato de celdas, y voy a pedir a que me dé un marco general y además añada líneas horizontales. Y ahora ya tenemos creado el segundo ítem de mi ficha técnica sobre las características del equipo. Siguiendo entonces con lo que estábamos practicando, yo aquí ya tengo, he ingresado la información tal cual lo hemos hecho en las apartados anteriores, y aquí vamos a dar el formato. Si ustedes se fijan, quedó un poco más ancho de lo que había necesitado anteriormente, así que lo único que deben hacer es seleccionar la columna D donde está la información, hacen doble clic, si ustedes se fijan ahí cambia de flecha a una línea vertical con 12 puntas de flecha, lo que le indica que le está preguntando qué ancho quiere dar. Tenemos dos opciones: hacerlo de manera manual o al estar en la figura preguntándole por el ancho de la columna, hacen doble clic y se va a ajustar al mayor texto que tenga. ¿Okay? Vamos a dar combinar, seleccionar por completo, vamos a ir a formato de celda, vamos a decir que necesito celda al contorno y líneas horizontales. Otra forma que tenemos de hacer, ya nos queda bastante menos de nuestra ficha técnica, que son el punto 4 y el punto 5. Otra forma de copiar esto es copiar por completo o copiar la primera parte. Ahora, ojo, si ustedes se fijan aquí, cuando yo intento seleccionar solo una parte, selecciona completo. ¿Por qué? Porque yo combiné esta celda, por tanto es una sola. Si quiero copiar solamente una parte, sacan la combinación y dicen que quiero copiar. Vamos a ver. Necesito el punto 4, tiene solamente 1, 2 y 3. Por lo tanto, voy a seleccionar 1, 2 y 3. Seleccionado eso, control C, se posicionan donde lo quieren pegar, control V corta, y ahora solamente pueden cambiar la información. Este es el punto 4. El punto 4 tiene que ver con los accesorios. Seleccionan el texto, lo cambian y después pueden cambiar el nuevo texto. Si ustedes se fijan aquí, hay una diferencia. Ya no tengo dos columnas con información, sino que solo una. Por tanto, aquí ustedes lo que hacen es combinar ambas celdas. Les pregunta si cuál de la combinación lo que va a hacer es conservar el valor de la celda de la izquierda. Le pueden aceptar. Lo centran a la izquierda, incluso luego después toman aquí con la flecha negra
arrastran y quedan todos del mismo estilo, y ahora solamente tienen que ingresar la información correspondiente. Accesorios, este tiene una válvula de alivio de arranque, eso tiene que ver con la presión. Tiene un indicador de contaminación, un indicador de contaminación del filtro de aspiración, y además tiene una protección acústica que es para que el ruido que emite disminuya. Y la última parte, si ustedes se fijan, volvemos al mismo sistema anterior, donde necesitamos información al lado izquierdo y al lado derecho, por tanto podemos volver aquí arriba. Si ustedes se fijan, aquí necesitamos hasta el punto 5, del 3 entonces hasta el 5, copian y pegan. Cambiamos la información, este es el punto 5, la información del punto 5 tiene que ver con antecedente del fabricante o distribuidor. Aquí tienen que seleccionar el texto y pegan. Lo que, ojo aquí, si ustedes se fijan, no cambiaron los números. Entonces ustedes deben preocuparse de cambiar los números y luego pueden arrastrar y se rellena la serie. De todas maneras, ustedes tienen la opción ahí, cuando ustedes arrastran una celda, aparece aquí una opción con un más y les dice qué es lo que desea hacer: copiar las celdas, rellenarlas, rellenar solo el formato, rellenar sin formato o de relleno rápido. En este caso yo quiero rellenar la serie. Para el punto 5 lo mismo, voy a comenzar con el punto 5.1, arrastro y me rellena la serie. Voy a buscar la información, que ya es la información final de esta ficha técnica de equipos. Voy ahí, el contacto fono, email, muy importante ya en estos tiempos. Uno de los contactos más importantes y formales es el mail. Y finalmente vamos a rellenar la información del proveedor. Aquí solo reemplazan el texto, lo hacen así, lo mismo en todas las casillas. Luego que tengan ustedes este formato, la plantilla realizada va a ser bastante más rápido, porque los encabezados, tanto los encabezados como el formato, ya estará diseñado, por tanto solamente les tocará ingresar los datos. Bien, hasta este punto entonces vamos aquí, ahora sí vamos a combinamos aquí, combinamos esta, combinamos la número 3 y la número 2 ya está combinada. Si se fijan, estamos llegando a la parte final. Bien, para finalizar este video instruccional, lo que vamos a hacer, teniendo la ficha ya completa, con toda la información y el formato, vamos a terminar de hacer un formato general, vamos a incluir toda la ficha, vamos a agregar un borde externo y tenemos nuestra ficha técnica completa. Ahora lo único que nos queda es configurar que cuando imprima esta ficha no se imprima en dos hojas. Muchas veces pasa que se imprime en dos hojas o queda alguna parte de la ficha cortada. Entonces vamos a configurar eso para que la ficha salga solamente en una o dos hojas continuas. Vamos a ir primero a diseño de página, vamos a márgenes, vamos a dejarlo en márgenes estrechos por causa del ancho de nuestra planilla. La orientación en este caso es vertical. El tamaño vamos a utilizar vamos a probar qué tal queda en una hoja carta. Y en este último punto dice área de impresión, lo primero que deben hacer es seleccionar todo lo que quieren imprimir. En este caso vamos a tomar desde la última celda y vamos a seleccionar, se fijan ustedes, la planilla completa. Luego
hacen clic en área de impresión y dicen establecer área de impresión. Luego, para saber si es que quedó correctamente seleccionada, van a vista, diseño de página, y se van a dar cuenta que lo que ustedes seleccionaron está exactamente en solo una página y ya está listo para ser impreso y volver a crear una nueva planilla. Espero que les haya gustado y les sea de utilidad.